Aleluya, Señor. Glorifícate en esta ofrenda de adoración que tu pueblo te está dedicando, Señor, con alegría, Señor, con gratitud, con contentamiento de que tú seas nuestro Dios, de que tú seas nuestro Salvador y de que hayamos recibido tanta gracia, Señor, de lo harto para ser salvos y poder formar parte de tu pueblo, de tu iglesia, Señor, y poder tener esta comunión bendita contigo por toda la eternidad. Te rogamos, Señor, que tú abras los cielos ahora, derrame el fuego de tu Espíritu, Señor, sobre nuestros corazones y vivifique la santa palabra, Señor, que tú tienes preparada también para nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Dios es bendito y Dios es bendito siempre. Cuando nosotros enseñamos de Dios. Cuando enseñamos en una clase de enseñanza evangélica, enseñamos de Dios. Y de hecho, frecuentemente lo primero que escribimos en la pizarra es Dios. Pero claro, tiene un tamaño. Y las personas con el tiempo, lo están viendo quizás desde chico, piensan que Dios es de ese tamaño, porque no podemos podemos poner Dios a todo lo grande. Pero por muy grande que lo pusiéramos, nos quedaríamos cortísimos por la magnificencia de Dios. Dios es alto, Dios es sublime, Dios es glorioso. Si pudiéramos estar así un rato. Y a veces sentimos pesar de que no sepamos transmitir la gloria de Dios a nuestras criaturas. Que como padres no sepamos transmitir la gloria de Dios a nuestros hijos. O como maestros la gloria de Dios a nuestros alumnos. O como pastores la gloria de Dios a nuestra iglesia. Que escuchemos a Dios y nuestro espíritu vibre. La gloria de Dios está siendo robada en el mundo. Eso lo tenemos claro. Y de hecho, a veces, en esta semana, estamos contando la clase Dios versus dioses. A Dios, gloria a su nombre, le están adorando ahora en la tierra millones de personas. A los dioses le están adorando ahora en la tierra millones de personas. Esa es la realidad espiritual de la tierra. Buscamos, por favor, en Primera de Reyes, capítulo 12. Empezamos un poquito más atrás, en el 11, cuando el reino de Israel tuvo reyes, y el último de los reyes principales, Salomón, al final de sus días, declinó su corazón casándose con las mujeres de Moab, de Amón. Y dice la Escritura, 11:9, que se enojó Jehová el Señor contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Y le había mandado acerca de esto, que no siguiese dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El pueblo de Dios era el único pueblo de Dios que había en la tierra. Todos los pueblos de la tierra adoraban ídolos y Dios no pudo escoger a ninguno. Esta es una gran prueba de la espiritualidad y una evidencia de la espiritualidad que hay en el ser humano. Que tú vas a cualquier tribu indígena y aunque no haya tenido contacto con otra civilización, os podéis encontrar distintas formas de casa, con distintos lenguajes, pero lo que sí nos vamos a encontrar es un ídolo, un ídolo. El ser humano es trascendente, es espiritual, necesita la gloria de Dios como el ciervo necesita el agua.
Pero el único pueblo en la tierra que tenía mandamientos para honrar a Dios era Israel. Los mandamientos están grabados en las conciencias de todas las personas. Todas las personas tenemos conciencia de Dios. Y un día seremos juzgados por ello, aunque no esté escrito. Pero Israel tenía escrito los mandamientos. Un niño de 6 años en Israel, aprende a leer con la palabra de Dios. Y tú le preguntas a un niño de 6 años, todo orgulloso, va con su Biblia debajo del brazo, niño, ¿cuál es el primer mandamiento? Te mira como de arriba abajo y dice, eso es demasiado fácil para mí. Jehová el Señor, uno es, y no tendrás otros dioses delante de mí. ¿Sabía todo Israel eso? ¿Qué acababa de hacer el rey de Israel? El rey, no el niño. Otros dioses. Quizás alguien haga otros dioses, pero está el segundo mandamiento. No te harás estatua ni escultura de lo que está arriba en los cielos ni abajo en la tierra. Y si estuviera hecha, eso entre paréntesis, no te postrarás ante ella, porque yo soy el Señor, tal. Israel tenía muy claro en su conciencia y en la letra de la ley qué es lo que tenía que hacer, pero Israel hizo como todas las demás naciones, provocando la tristeza de Dios, como vamos a ir describiendo. El reino fue dividido, como Dios había profetizado. Hubo rey en el norte, en Samaria pusieron una capital, y en Judá, con 2 tribus, pusieron la otra capital donde estaba, en Jerusalén. Los reyes del norte, como sabemos, son reyes que fueron malos o muy malos. Los reyes del sur alternaron entre reyes malos y algunos buenos que adoraban a Dios. Los del reino del norte fueron malos o muy malos. En este texto, en el capítulo 16, el Señor va advirtiendo rey tras rey por medio de profetas al pueblo para que corrija sus caminos. Dios es bueno, Dios siempre es bueno. Aunque el pueblo no le quiera, Dios no deja de querer a su pueblo. ¿Qué tiempo puedo tardar yo en borrar de la pizarra los dioses? Y a veces lo hago, 1 segundo. ¿Qué tiempo puede tardar Dios en pulverizar todos los dioses de la tierra? Menos. Porque además su gloria está en juego. Es su gloria la que está siendo usurpada. El que está recibiendo dolor y daño es Él. Sin embargo, Él lo está soportando, y esa es la palabra, lo está sufriendo por una motivación mucho mayor. Porque quizás algunos que aún tienen su corazón inclinado ante las estatuas, como servidor era hasta los 20 años, se convierta de sus malos caminos y se vuelva al Señor a través del camino nuevo y vivo que nos ha abierto a través del velo, esto es, de su carne. Y seamos salvos de esta perversa generación. Ese es el amor que Dios tiene por los que están tras las estatuas, tras los ídolos. Ese es el amor del Señor. Pero en este contexto, el Señor advierte a su pueblo. Son advertencias. Los profetas advierten. Como tú adviertes a un niño. Si un niño va a tocar esto y tiene peligro de electrocutarse, tú al niño le adviertes. Niño, no toques eso que te puede electrocutar. Pero si el niño no te echa cuenta la advertencia verbal y el niño va para allá, ¿tú qué haces? ¿Deja que el niño toque para que se electrocute? O va y coja al niño y lo normal es que le des 2 azotes para que la persona entienda de que eso es peligroso para ella, que es perjudicial para ella. Tú lo haces porque lo quieres. Si te es indiferente, niño, haz lo que quieras. Y se electrocuta y mira, ya vendrá otro. Nos explicamos, Dios advierte por las buenas y Dios advierte por las malas. Se puede aprender con amor o se puede aprender con dolor. Dios había advertido por la palabra a Israel de que Israel convirtiese sus caminos, dejase los ídolos. E Israel lo que hacía cada vez era poner más ídolos. Cada rey que venía ponía más ídolos. Hasta que vino el peor de los reyes, Acab, 16:30.
Y reinó Acab, hijo de Onri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes que él. Si los de antes eran malos, él era más malo. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que tomó por mujer a Jezabel, hija del rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Los Sidonios están aquí arriba, si está Israel, hemos escuchado a veces que en la frontera está Tiro y Sidón, fuera de Israel, pero muy cerca. Los fenicios, el rey de los Sidonios, tenía una hija que era mala, no, malísima, porque esta, y además lo dice luego Segunda de Reyes, no es una expresión que digamos por lúdica o gratuita, sino que dice que esta mujer, además de adorar los ídolos, practicaba la hechicería, la brujería, los encantadores y otras cosas que son hasta impropias de explicar desde un culto. Y este rey de Israel, rey del pueblo de Dios, no estaba cazando un rey de China o un rey de Sudamérica, se estaba cazando el rey del pueblo de Dios, se casó con esta malvada Jezabel. Y este aún introdujo más altares en el templo de Baal que edificó en Samaria. Recuerde que Samaria era la capital del reino del norte, ¿vale? Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Y ahora dice, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. ¿Qué es lo que estaba provocando con todo esto? La ira de Dios. Nótese lo que dice el versículo 16, 13, al final, sobre el rey Ela y Zinri, que dice que hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel, provocando a enojo. Nótese lo que dice el versículo 26 sobre el reinado de Onri, al final. Pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Dios no es un Dios indolente. Dios no es una máquina. Él siente y padece. Si nosotros en nuestra casa, que es nuestra única casa, uno de nuestros cónyuges, el único cónyuge que tenemos, resulta que se viene a cohabitar allí con otras personas y tiene vida conyugal con otras personas, ¿cómo nos sentiríamos nosotros? ¡Qué locura que eso ocurra! Mira, que se vaya, que lo haga afuera, pero que lo haga en mi casa con uno, con otro, con otro. Eso es una locura emocional. Ese es el sentir pragmático que Dios le describe a Oseas. Este era su sentir frecuente. Es tan duro como cruel. Lo que las personas están haciendo hoy en día, siguen haciendo con la gloria de Dios. ¿Por qué Dios lo permite? Aunque lo hemos intentado explicar antes, es un poco misterioso. Porque dicen los ángeles, lo hemos leído antes, cantando el santo, santo, santo es el Señor. Tenía la visión de Isaías. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está llena de su gloria. Sin embargo, estamos describiendo que no toda la tierra da gloria a Dios. Es más, mucha más gente da gloria a las vanidades, a los ídolos, provocando a Dios. En este contexto, ya Dios no habla por palabra, ya Dios no advierte al pueblo por voz, sino que entra en acción con hechos. Llega capítulo 17, donde Elías Tisbita, que era de Galaad, dijo acá, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Nótese que se le aparece Elías. De momento aquí hay poco que se sepa de Elías, pero da igual, la Biblia a veces no da más detalles, o a veces sí. En este caso, aún en el libro de Santiago, dice que Elías era una persona normal y corriente. Una persona, dice literalmente, sujeto a pasiones como nosotros. Era de Galaad, de la otra parte del
del Jordán. Y Dios se lo envió a este, dice que no habrá lluvia ni rocío durante 3 años y medio. Dios iba a enviar un castigo a Israel. Pregunto, entre comillas, si Dios envía un castigo es porque no ama a Israel. Lo está amando. La está castigando a ver si rectifica sus caminos. Porque si no rectifica por las buenas y tampoco rectifica por las malas, ¿qué le va a ocurrir? Que va a terminar donde está el que levanta los ídolos. Que también Israel lo sabía, Deuteronomio 32. Todo el que sacrifica a los ídolos, ¿recuerda a alguien lo que dice esa palabra fuerte? Sacrifica a los demonios. Hay mucha gente que van con mucha alegría tras las vanidades y tras los ídolos. Con mucha alegría porque le han puesto más cordones de oro, le han puesto más plata de diadema, le han puesto más cosas. Y el diablo se ríe. El diablo se ríe de ver cómo los corazones de esas personas están postrándose ante él. Y el Señor sufre, porque el Señor, por su compasión, entregó su vida en la cruz del Calvario para que nos volviésemos de esas vanidades al Dios vivo y verdadero. Y aún es tiempo de misericordia de Dios. Por eso la prueba, por eso el dolor, por eso 3 años y medio de sequía. Y entre paréntesis, no dejó de llover porque Elías oró. No llovió porque era la voluntad de Dios. Dejó de llover cuando Elías oró, porque él era el instrumento que Dios iba a usar para hacer esta proeza. Pero Dios podía haber usado un burro, como con Balaam. De hecho, muchos de nosotros somos... En fin, otra. Vino a él la palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querib, que está frente al Jordán. Y beberás del arroyo, porque yo he enviado allí cuervos que te den allí de comer. Versículo 6. Los cuervos traían pan y por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía el arroyo, hasta que el arroyo se secó porque no había llovido en la tierra. Dios le dijo que se escondiese en un lugar junto al arroyo de Querib, y allí se escondió. Podía haberle dicho que se fuera a casa de una persona que Dios tenía preparada, rica o tal, pero no, se escondió allí en el arroyo solo. Nótese que se sabe luego en la historia que había un tal, una persona que protegía a los profetas de Baal, perdón, a los sacerdotes de Dios, que se llama Elías, no, que se llama Abdías. Abdías protegía a los sacerdotes en grupos de 50 en 50. Aun cuando la reina Jezabel los perseguía, él arriesgaba su vida y en oculto le llevaba pan y agua, lo mismo que le estaban llevando los cuervos. ¿Podía haberle Dios sostenido por ángeles, como luego sostuvieron precisamente a Elías cuando salió huyendo para otro lugar? Podía. La providencia de Dios es la providencia de Dios. A veces percibimos que nosotros comemos por nuestros méritos, que tenemos comida porque lo valemos. Yo es que me esfuerzo mucho para trabajar, yo curro mucho, yo tengo una nómina grande y luego salimos del mercado con un carro bien grande repleto de comida porque lo hemos ganado. Todos dependemos y sustentamos o somos siendo sustentados por la providencia divina. Aún Israel tenía mucho más dinero que nosotros en el desierto y no tenía comida, porque no había tienda para comprarlo. Y dijeron, ¿acaso puede Dios levantar mesa en el desierto? No puede. Claro que levanta Dios mesa en el desierto, dice Dios. ¿Acaso el brazo de Dios se ha cortado? Si los pajaritos comen hoy es porque el brazo de Dios está extendido. Si las flores de Dios hermosean hoy es porque el brazo de Dios está extendido. Si nosotros hoy comemos es porque el brazo de Dios está extendido. Pura gracia de lo alto. Hacemos muy bien en dar gracias, pero que no sea una gracia rutinaria,
no sea una gracia repetida, una gracia que brote de un corazón agradecido, que si no fuera por ti no tendría comida. Ese es el sentir de la verdadera gratitud. Pasó los días, se terminó el agua y tuvo que irse. Dice, vino a él otra vez palabra del Señor y le dijo, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. ¿A dónde le dijo Dios que se fuera? A Sarepta de Sidón. Ya hemos nombrado algo de Sidón esta mañana. ¿Dónde estaban Tiro y Sidón? ¿Quién era de Sidón? Jezabel. ¿A dónde le envía Dios que se vaya a proteger? Al núcleo de la maldad. Las cosas malas hay que arreglarlas desde dentro de la maldad. Y se arregla con la pureza. Las tinieblas se contrasta con la luz. La mentira con la verdad. La impiedad con la santidad. Aquí está Elías en casa de una viuda. Y dice la Escritura que había muchas viudas en Israel. Pero Dios la envió a una viuda que no confiaba en Dios. Era de los sidonios. Y allí le envió una viuda. Y nótese que la Biblia le dedica un capítulo entero. Hasta el final del versículo 24 todo habla de la viuda. Reyes, 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 viuda, reyes, reyes, reyes. Dios es Dios de las viudas. Y cada vez que se nombra una viuda en la Biblia, hay un poquito que tocarse los labios. Viuda fue la que daba gracias por Jesús cuando nació todos los días en el templo. Fue la primera mujer que dio gracias. Viuda era la que lloraba por su hijo Naín, que había muerto, y el Señor se la levantó. La viuda la que rogaba insistentemente al juez injusto. Pero también hubo otra viuda, que es la que vamos a apuntar aquí, porque dice que fue a casa de la viuda a que te sustente, ¿vale? Dice el versículo 2 al final. Y dice que hubo una viuda, ya sabéis la historia, que fue al arca de las ofrendas y echó 2 blancas, que era el equivalente a la comida de un día. No era comida para un mes, pero era todo lo que tenía. Echó, dice la Escritura, todo su sustento. Echó la viuda todo su sustento. Jesús preguntó a sus apóstoles, ¿quién ha echado más? Maestro, es evidente quién ha echado más. ¿Usted no ha visto a los ricos cómo se pavoneaban y echaban dinero ahí a mansalva? Ellos han echado de lo que le sobraba. Si te sobra algo y se lo vas a dar a Dios, no se lo des. Es Dios. A Dios se le da la primicia de mi casa, lo mejor de mi casa, lo primero de mi casa. Es para el Señor. No es las horas, no es los restos. Es las primicias. La viuda dio todo lo que le sustentaba. No sabemos el final de la historia, pero ¿pensáis que esa viuda le iba a faltar algo? El sustentador siempre estuvo con ella. ¿Sabéis a quién le faltó el sustentador? Y esto liga con esta historia. Dice Isaías que el sustentador y el fuerte fue retirado de Israel. ¿A quién le faltó? A Israel. El sustentador se apartó de Israel. No hubo lluvia durante 3 años y medio. Y muy rápidamente, cuando no hay lluvia, a los 6 o 7 meses no hay hierba, el ganado se te muere. No hay, el ganado es como nuestros coches y nuestros tractores hoy, muy importante para la vida. Se te termina el agua, se te terminan las producciones de cosecha. Dice, bueno, tengo dinero, me voy a otro país y le compro. Y al segundo año, que tampoco hay cosecha y tampoco hay dinero, ¿qué hace? El sustentador se había ido de Israel. Estaban en miseria extrema Israel. Hasta ese punto lo estaba llevando al Señor. Pero Elías estaba en casa de la viuda. Mientras tanto, sostenido por la viuda. Rápidamente la viuda
no era una viuda rica. Cada vez que se habla de una viuda en la Escritura suele ser una viuda paupérrimamente pobre. Hoy las viudas casi todas tienen su paguita, pero antes no. Vivían del hijo o de un familiar que la apoyara. Bueno, el caso es que a aquella mujer se le presenta a Elías y le dice que le diese agua y la mujer se va a ofrecerle agua. Y cuando le va a ofrecer agua, le dice, ¿y me puedes dar comida, pan? Dice, mira, es que estoy buscando leña, que solamente me queda un poquito de masa, de harina y aceite para hacer la última masa de pan para dárselo a mi hijo y a mí y luego dejarnos morir de hambre. Eso es lo que tenía aquella mujer. Elías le dijo, Dios me ha dicho que me dé a mí primero, porque Dios, mi Dios, me ha prometido que no te faltará harina en la tinaja ni aceite en la vasija todos los días que yo esté en tu casa hasta que vuelva a llover. ¿Sabéis a quién le dio aquella mujer que no confiaba en Dios esa masa de comida? Al siervo de Dios. Si le damos lo primero al reino de Dios y su justicia, todo lo demás va a venir por añadido. Si estamos creyendo en Dios, por muy pequeñito que lo pongan las clases, es muy, muy grande, es glorioso. Y se ha manifestado en la Escritura muchas veces y es el mismo Dios, el que era, el que es y es el que ha de venir. La viuda le dio, y dice el versículo 14, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así estuvo muchos meses. ¿Pensáis que la viuda necesitaba o merecía una recompensa? ¿La viuda merecía o necesitaba una bendición del cielo? Todos los días le estaba llegando la bendición del cielo. Dios no le dio aceite y harina en abundancia para que fuera al mercado y lo vendiese y la viuda se hiciera rica. Podía haberlo hecho. Dios da lo suficiente y necesario para cada día. El pan nuestro de cada día le daba hoy, por los cuervos o por la viuda. La viuda iba a meter la cuchara en la harina y salía harina para comer hoy. Y volcaba la vasija y salía aceite. Esa va a ser la realidad de nuestra vida hasta que estemos con el Señor. Nunca escaseará ni la harina ni el aceite. No tengamos miedo a la providencia. No vivamos como vive el mundo. Ay, voy a perder el trabajo. Con una penita siempre, con una pena mísera, mísera, mísera. Vivamos en gloria, en gloria. Nosotros somos los hijos de Dios. Nosotros estamos bajo sus alas. Estamos sostenidos en el cuenco de su mano poderosa que sostiene toda la tierra. Vamos aligerando. Porque resulta que que ocurrió, voy a ir contándolo, que el hijo de la viuda se murió. Cualquier persona puede entender que aquella mujer podía recibir un premio o no. Podía recibir un premio o no. Tampoco hacemos las cosas para ser premiados, para hacer galardones. Se hacen para el Señor. Pero que el hijo de la viuda se muera. Hasta el propio Elías, cuando la mujer se fue para ella, dice, a esto has venido a mi casa a recordarme mis pecados antiguos, y ella sabía que era una mujer pecadora. Y entonces el propio Elías interpreta y le dice al Señor, clamando en el versículo 20, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedada, has afligido haciéndole morir a su hijo. Aún a la viuda has afligido. A veces interpretamos las cosas desde nuestro contexto. Y nuestro contexto no ve más allá. Está afligiendo el Señor a la viuda. Pero la viuda no son los de Israel que estén adorando a otros dioses. Es verdad que aquella mujer adoraba, no confiaba en Dios, pero por otra situación. No estaba provocando a ir a Dios. Es más, Dios le dio una orden y lo estaba cumpliendo la mujer fielmente.
¿Cuál es la mayor bendición que podía haber llegado a casa de la viuda? ¿Un montón de dinero? Cuando Elías se fuera, ¿hubiese sido una gran bendición? ¿Que la viuda hubiese vivido ella y sus hijos muchos años más? ¿Eso hubiese sido una gran bendición? Yo qué sé, que la viuda en vez de vivir en una casa, no sé la casa que viviera en un chalet de super lujo, sería una gran bendición. Cuando Elías se fuera, la viuda se iba a quedar con su Dios falso y con su hijo. Tras aquella experiencia, Elías oró a Dios: Jehová, Dios mío, versículo 21, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Primera resurrección redactada en la Escritura. El alma del niño volvió y revivió. ¿Revivió? ¿Mi hijo está vivo? Tu Dios es mucho más grande de lo que parece. No solamente multiplica la harina y el aceite, sino que multiplica la vida. Es que de eso estamos hablando. No estamos hablando de tener una vida en gloria. Para muchos es tener una vida en abundancia, en salud. La vida en gloria es la vida en Cristo, porque tiene promesas para esta vida y tiene promesas para toda la eternidad. ¿Sabéis cómo termina la frase la viuda? Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Sabéis lo que significa conocer en la Escritura? Ya lo hemos explicado otras veces. Ella había creído en el Señor y tenía un encuentro con el Señor, tenía un conocimiento no mental, sino un conocimiento íntegro de Dios. Ahora el Dios de Elías era el Dios de la viuda. Podía irse Elías tranquilo, que la mejor bendición había llegado a casa de la viuda, que ella era también ahora hija de Dios. Se fue Elías, se aparece a los días que habíamos dicho antes, y este Abdías provoca un encuentro con el rey Acab. Cuando se encuentra, capítulo 18, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Fíjese lo que dice Acab a Elías: tú eres el que turba a Israel. ¿Qué es turbar el agua? A veces decimos, el agua está limpia, está como un plato, ¿no? Está limpia, tú ves hasta el fondo. Cuando el agua está turbia es porque de fuera hay viento, hay tempestades, y entonces el agua está turbia. Cuando se turba el alma es lo mismo. El agua a veces está, el alma a veces está en reposo, pero a veces está turbada, porque hay cosas de fuera que nos incomodan, que nos enturbian, que nos afligen. ¿Eres tú el que estás turbando a Israel? Le estás reprochando que el castigo viene por causa de él. Pero Elías hace una interpretación mejor. Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 sacerdotes de Baal y los 400 de Acera. Elías reta, es una historia muy popular, pero la repasamos porque hay personas que no la conocen y es una exposición bíblica pública de personas que quizás tampoco lo hayan escuchado. Ya decimos que hay esta historia que se conoce desde niño, pero también desde niños los israelitas sabían el primer mandamiento y estamos diciendo que se lo estaban saltando a la torera. Elías reta a Acab a que todos vayan al monte Carmelo y levanten un altar para Baal y un altar para Dios. Y clamasen a su Dios cada uno, y aquel que fuese el Dios verdadero enviaría un rayo de fuego demostrando que es el Dios verdadero. Porque muchas veces se argumentaba que los dioses tienen ojos, pero no ven, tienen nariz, pero no respiran, tienen orejas, pero no escuchan, tienen boca, pero no hablan, y tienen cuerpo y no pueden hacer nada, ni bueno ni malo. Y Dios les retaba: decidle a vuestros dioses que os digan algo del futuro, que os den esperanza, que diga alguna profecía. Y los dioses no decían nada. Ahora le estaba retando en directo. Y aquel que sea el Dios verdadero
lo podréis creer y seguir. Y efectivamente subieron al Monte Carmelo, hicieron la propuesta que le estaba diciendo Elías, porque decía que luego llovería. Quizás no hubiera un interés espiritual, pero al menos había un interés de que el gran problema de 3 años y medio que había de sequía, después de este hecho se iba a solucionar. Y entonces Elías convocó a todos en el Monte Carmelo y a todos los profetas, y acercándose Elías dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Hay gente que adoran a Dios, hay gente que adoran a los dioses, y hay gente que son ateas, que dicen que no adoran a nadie, que es otra forma de idolatría, negar la gloria de Dios. Pero hay gente, como en este caso le estaba ocurriendo a Israel, que adoraban a Dios y adoraban a los ídolos. Eso se llama sincretismo espiritual. Eso es lo peor que puede ocurrir para el testimonio. Que una persona se llame cristiana y esté haciendo con su vida de su capa un sayo, por hablar pronto. Eso da muy mal testimonio a los demás. Dice que cree en Dios, pero luego hace lo que bien le parece. ¿Hasta cuándo claudicaré entre dos pensamientos? Entonces ellos hicieron su altar, sacrificaron el buey y estuvieron clamando desde la mañana hasta el mediodía: ¡Ah, Baal, envía un rayo de fuego ya! ¿Y qué ocurría? Nada. Elías se burlaba jocosamente. Mira que si se ha dormido, mira que si se ha ido de viaje. Oye, ¿por qué no gritáis más fuerte? Y efectivamente, a partir del mediodía empezaron a gritar más fuerte y además ¿cómo se llama? Eso, gracias. Con sangre, pensando que así con sangre iban a hacer un sacrificio mayor y llegaría el fuego. Pero no llegó. Cuando ya pasó el mediodía, entonces dijo: bueno, pues ahora le toca el turno a Elías. Y Elías dice, cuando pasó el mediodía, versículo 29, ellos siguieron gritando, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese. Entonces Elías a todo el pueblo dijo: acercaros a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de Jacob, el cual había sido dado palabra de Dios, diciendo: Israel será tu nombre. ¿Cuántas tribus había en el reino del norte en aquella época? 10. ¿Cuántas tribus tomó Elías para hacer su altar? 12. Para Dios, Él no ve las cosas como las vemos nosotros. A veces un matrimonio puede estar separado, pero Dios no lo ve separado. Lo que Dios unió no lo puede separar el hombre. Israel estaba separada para los hombres. Para Dios, Israel estaba unida. Dios siempre ha visto a Israel como un solo pueblo. Levantó las 12 piedras, representando las 12 tribus de Israel, puso su ofrenda en el altar, le solicitó a la gente que echasen agua y echaron hasta 12 tinajas de agua para evitar, yo qué sé, por una casualidad. Hoy como ocurren tantas cosas y cuando no se la achaca a la providencia, dicen que es casualidad, o un truco de magia, lo llenaron de agua. Entonces Elías, cuando llegó, versículo 36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo y por mandato tuyo hoy he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. La oración de Elías no fue una oración de gran erudito. Dice Santiago, perdón, eso lo dice ahora, que la oración de Elías: respóndeme, Dios, no hay más palabras. A veces Dios ayuda simplemente al que le pide ayuda. Muchas personas pensamos que somos fuertes y entonces hacemos nuestras cosas hasta que podemos y luego decimos: bueno, Dios, ayúdame para el resto.
No, no. Dios ayuda y usa a los débiles para glorificarse. Cuanto más débil y necio de este mundo seamos, más factible es que Dios nos use. Elías oró una simple oración y Dios envió su fuego y consumió el altar. Gloria a su nombre. Un día Isaac le preguntó a su padre: papá, monte Moriah, aquí está el cordero, aquí está la leña y el fuego. Dios se proveerá. Quien está dispuesto a sacrificar su hijo, Dios dice que le promete que iba a ser padre de una gran multitud. Cuando estamos dispuestos a sacrificar lo que más amamos, Dios nos dará lo que más amamos multiplicado. El pueblo reconoció, viéndolo, nótese el viéndolo, estamos terminando. Todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios, Jehová es el Dios. ¿A quiénes reconocieron todo el pueblo que era el Dios vivo y verdadero? A Dios. ¿Por qué? Porque lo vieron. ¿Reconocieron que Jehová era Dios? Sí. ¿Por qué? Porque lo vieron. Vamos repitiendo. La vista no edifica la fe. En ese monte que hemos citado antes, Moriah, en otro momento llamado el lugar del Gólgota, de la carabela del Calvario, nuestro Señor Jesucristo estaba siendo allí colgado y muchos le estaban viendo. Y cuando le estaban viendo, nos dijeron: ahí está el Mesías, el Cordero de Dios pagando el pecado que yo merecía. Ahí está el Hijo de Dios derramando su sangre poderosa para purificar mi alma pecadora. ¿Recordáis qué es lo que decían los que lo veían? Baja de la cruz o desciende de la cruz y entonces creeremos en ti. Cuando las personas ponen condiciones para creer, es que nunca van a creer. Si yo viera a alguien que viene del cielo, entonces creeré. Si yo viera ahora un milagro, entonces creeré. Mira, aunque baje un ángel, aunque vuelva Cristo a bajar, aunque lo vuelvan a hacer con él lo que sea, no van a creer nunca. Todo el que pone condiciones tiene su corazón duro. La fe es por gracia, en la palabra de Dios. O se cree a Dios o no se cree. O el Espíritu Santo nos toca por pura gracia y vemos la cruz de Cristo como vemos la venida, o no creemos. O creemos que Él nos estaba allí justificando o no lo creemos. Ellos lo vieron y ¿sabes qué hicieron la otra semana? Siguieron adorando a los Baales, cuando habían reconocido la gran evidencia de quién era el único Dios vivo y verdadero. Esa es la naturaleza de este mundo. Esa es la naturaleza de la mayoría de la gente de este mundo. Pero quizás alguna persona se convierta hoy de este mundo, porque por eso Dios está extendiendo su mano. Y aún le dijo a Isaac: y si no se convierte nadie, sabrán que hubo profeta en Israel. Sabrá que yo les he amado y les he estado advirtiendo hasta el final. Porque el final no será que los dioses prevalezcan. El final es que un día los dioses sí serán borrados. Y el Señor hará cielos nuevos y tierra nueva, donde el Rey de Reyes se postrará toda rodilla y confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. Amén. El Señor